Bienvenidos una vez más a su destino favorito para todas las noticias y chismes más jugosos del mundo de las celebridades. Hoy, amigos, prepárense porque lo que vamos a desvelar les va a volar la cabeza. Estamos hablando de una noticia que ha sacudido los cimientos del fandom de una de las parejas más queridas y enigmáticas del panorama televisivo actual, Kerem Bürsin y Hande Erçel. El título no miente y créanme, la confesión de Kerem Bürsin es algo que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Nos ha dejado a todos sin palabras, y estoy seguro de que a ustedes también les ocurrirá lo mismo. Pero antes de sumergirnos de lleno en este mar de revelaciones, si aún no lo han hecho, les pido, por favor, que se tomen un segundo para darle al botón de suscribirse aquí abajo. Activen también la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones, porque les prometo que siempre les traemos el contenido más exclusivo y emocionante. Así que pónganse cómodos, preparen sus meriendas y alisten sus corazones, porque lo que viene a continuación es puro fuego. Vamos a ello. Para entender la magnitud de esta confesión, tenemos que remontarnos al inicio de todo, al fenómeno que creó la serie Love is in the Air, conocida en su idioma original como Senkalkam. Cuando Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron elegidos para interpretar a Serkan Bolat y Eda YLDZ, respectivamente, nadie podría haber imaginado la química explosiva que iban a desatar. Desde el primer episodio, era palpable, la pantalla chispeaba cada vez que estaban juntos. Su coqueteo en pantalla, las miradas intensas, los roces accidentales que parecían deliberados, todo contribuía a crear una fantasía romántica que trascendió las fronteras de Turquía y conquistó corazones en todo el mundo, incluyendo, por supuesto, toda Latinoamérica y España. La serie se convirtió en un éxito rotundo y con ella, la pareja protagonista, cariñosamente apodada Anker por sus millones de fans, se catapultó al estrellato global. Pero lo que realmente hizo que la gente se enamorara no fue solo la historia de Eda y Serkan, sino la historia que se tejía detrás de cámaras entre Hande y Kerem. Los rumores comenzaron casi de inmediato. Las fotos del set donde se les veía riendo, las entrevistas conjuntas donde la complicidad era innegable, las miradas que se escapaban entre tomas, todo apuntaba a que el amor de ficción estaba cobrando vida real. Y así fue. Tras meses de especulación y de que el público ya lo diera por hecho, la pareja confirmó su relación con unas fotografías idílicas desde las Maldivas. Fue un momento de euforia colectiva para el fandom, su pareja favorita de la televisión era una realidad, su cuento de hadas se había materializado. Kerem y Hande se convirtieron en el epítome de la pareja perfecta, un modelo de belleza, talento y romanticismo que inspiraba a millones. Compartían aspectos de su vida, pero siempre manteniendo una distancia saludable, conscientes del escrutinio público que los rodeaba. Eran el sueño hecho realidad de todo fan. Sin embargo, como suele pasar en el mundo de las celebridades, y quizás más aún cuando el amor nace bajo los focos, la presión es inmensa. Tras un tiempo de felicidad aparente, comenzaron los rumores de crisis. Las apariciones públicas se hicieron menos frecuentes, las publicaciones en redes sociales conjuntas disminuyeron, y finalmente, para tristeza de sus seguidores, se confirmó la ruptura. Fue un golpe duro para el fandom de Anker. Muchos se negaban a aceptarlo, buscando cualquier señal de reconciliación en sus posts individuales, en sus comentarios sutiles, o incluso en las historias de sus amigos cercanos. La esperanza es lo último que se pierde, y para los fans de esta pareja, esa esperanza se mantuvo ardiendo, alimentada por la nostalgia y el recuerdo de una química inigualable. A pesar de que ambos continuaron con sus carreras, manteniéndose profesionales y respetuosos el uno con el otro en sus raras menciones públicas, el tema de su posible regreso siempre fue una conversación latente entre los fans. Y es en este contexto de nostalgia, esperanza y la búsqueda constante de respuestas, donde la reciente confesión de Kerem Bürsin ha caído como un meteorito. La noticia comenzó a circular como un reguero de pólvora tras una entrevista reciente que Kerem concedió a un medio de comunicación, cuyo nombre no podemos revelar por cuestiones de exclusividad, pero que rápidamente fue replicada por otros portales de noticias del corazón turcos e internacionales. Lo más impactante no fue el hecho de que hablara de Hande porque de vez en cuando lo hacía con respeto y profesionalidad, sino la profundidad y la crudeza de lo que reveló. La conversación giraba en torno a su vida actual, sus proyectos, y en un momento dado, el entrevistador, con la delicadeza que la situación exigía, le preguntó sobre cómo manejaba las expectativas del público y la persistente curiosidad sobre su vida sentimental, especialmente en relación con su pasado con Hande Erçel.
Kerem, conocido por ser reservado pero honesto, tomó una pausa. El silencio se prolongó creando una tensión casi palpable en la sala, según los presentes. Y entonces soltó la bomba. Con una voz que denotaba una mezcla de melancolía y una madurez sorprendente, Kerem Bürsin confesó lo siguiente, y aquí es donde las palabras nos fallan para describir el impacto: Hande. Hande es y siempre será una persona que cambió mi vida de maneras que nunca esperé. No hablo solo de un romance. Hablo de una conexión que va más allá de lo que la gente ve en las pantallas o en las fotos. Ella me enseñó a ver la vida con otros ojos, a valorar la vulnerabilidad, a entender que la fuerza reside también en la honestidad de los sentimientos. Nuestra relación, a pesar de su final, no fue un capítulo que se cerró sin más. Fue un libro entero que me obligó a reescribir partes de mi propia historia personal. Incluso ahora hay momentos, ciertos paisajes, una canción, o incluso una mirada casual a una obra de arte, que me recuerdan a ella, a lo que fuimos, a lo que aprendí. Y no lo digo con tristeza, sino con una profunda gratitud. Es un eco constante en mi vida. Y sí, es difícil, es increíblemente difícil encontrar una conexión así de nuevo. No es que la busque en todas partes, pero sí, uno se da cuenta de la profundidad de lo que tuvo cuando ya no está presente de la misma forma. Ella dejó una huella que, creo, es imborrable. Amigos, pongan atención a la magnitud de estas palabras. Esto no fue una simple mención de un examor. Fue una declaración de un impacto trascendental, una admisión de que Hande Erçel sigue siendo una presencia emocional y formativa en su vida, incluso si no están juntos románticamente. No es un volveremos ni un la extraño, es algo mucho más profundo. Es un reconocimiento de que una persona puede marcarte de tal manera que se convierte en parte intrínseca de quién eres, de cómo percibes el mundo. La frase "un eco constante en mi vida" es lo que ha resonado con mayor fuerza. Significa que a pesar del tiempo y la distancia, la esencia de lo que compartieron, las lecciones aprendidas, los sentimientos vividos, siguen presentes en su día a día. Imborrable. Esa palabra lo dice todo. ¿Por qué esta confesión es tan impactante? Porque Kerem siempre ha sido bastante reservado sobre su vida privada después de la ruptura. Las pocas veces que se le preguntaba, respondía con respeto y profesionalismo, afirmando que guardaba un gran cariño por Hande, pero sin entrar en detalles emocionales tan íntimos. Esta vez se abrió de una forma que nadie esperaba, revelando una vulnerabilidad que rara vez muestra al público. No es solo un testimonio de amor pasado, sino de un vínculo que trasciende la temporalidad de una relación de pareja. Para los fans que habían estado esperando una señal, esta no es una señal de regreso, pero sí es una confirmación de la profundidad de lo que existió, de que no fue un romance pasajero, sino una experiencia que lo transformó. Y eso, para el fandom de Anker, es casi tan significativo como un reencuentro. Les da validez a sus sentimientos, a su conexión, a su imborrable amor. Como era de esperarse, las redes sociales explotaron al conocerse esta confesión. Twitter se inundó de trending topics con los nombres de Kerem y Hande. Almohadilla Anker is real, almohadilla Kerem confesión y almohadilla un eco imborrable se convirtieron en temas globales en cuestión de horas. Los fans reaccionaron de todas las maneras imaginables. Muchos estaban en shock, incapaces de procesar la profundidad de las palabras de Kerem. Otros lloraban de emoción, sintiendo que sus esperanzas de un amor eterno, aunque no necesariamente romántico, habían sido validadas. Se vieron memes, vídeos recopilatorios con los momentos más tiernos de la pareja, y miles de mensajes de apoyo y empatía. Hubo quienes sintieron que esta declaración era una señal inequívoca de que Kerem aún ama a Hande profundamente y que la puerta para una reconciliación, aunque sea lejana, no está del todo cerrada. Argumentaban que si una persona te marca de esa forma, es imposible simplemente pasar página. La teoría de que Hande también siente lo mismo pero es más reservada se fortaleció entre los más acérrimos. Por otro lado, también hubo un sector de fans que sintieron una profunda tristeza. Para ellos la confesión de Kerem era una hermosa elegía a un amor perdido, una forma de decir que, aunque fue significativo, es parte del pasado y ha aceptado que es un eco, no una realidad presente. Interpretaron sus palabras como una forma poética de cierre, de honrar lo que fue sin aferrarse a lo que podría ser. Para ellos era la prueba de que Kerem ha madurado y está en paz con lo que sucedió, pero avanzando en su vida personal. Este sector también expresaba preocupación por la presión que esta confesión podría ejercer sobre Hande Erçel.
Y hablando de Hande, ¿cuál ha sido su reacción ante esta explosión mediática? Hasta el momento Hande Ercel ha mantenido su habitual silencio. Conocida por ser mucho más discreta que Kerem en cuanto a su vida privada, especialmente después de la ruptura, no ha emitido ninguna declaración oficial ni ha hecho referencia alguna a las palabras de Kerem en sus redes sociales. Su Instagram y Twitter siguen mostrando publicaciones relacionadas con sus proyectos profesionales, campañas de moda y momentos con su familia y amigos, sin una pizca de alusión a la confesión. Este silencio para muchos es tan elocuente como una declaración. Algunos lo interpretan como una señal de que no quiere alimentar más las especulaciones y prefiere mantener su vida personal alejada de los focos. Otros, más esperanzados, creen que el silencio podría significar que las palabras de Kerem la han afectado profundamente y está procesando la situación en privado. La presión sobre ella, sin duda, debe ser inmensa, con los ojos de millones de fans y de la prensa puestos en cada uno de sus movimientos, buscando la más mínima señal o respuesta. Es un testimonio de su profesionalismo que hasta ahora ha logrado mantenerse al margen de la vorágine. Las implicaciones de esta confesión son varias y de gran alcance. Para sus carreras individuales, podría significar un aumento en el interés público, pero también un renovado escrutinio sobre sus vidas sentimentales. Para Kerem, esta vulnerabilidad mostrada podría humanizarlo aún más ante el público, conectando con aquellos que han experimentado amores profundos y transformadores. Para Hande, su silencio continúa protegiendo su intimidad, pero la curiosidad sobre sus sentimientos debe ser abrumadora. La pregunta del millón sigue siendo, ¿podría esta confesión reavivar algo entre ellos? La respuesta es compleja. Kerem no habló de un futuro ni de un deseo de reconciliación, sino de un impacto pasado y presente en su ser. Esto no significa que una puerta esté abierta o cerrada para un romance, sino que el vínculo emocional, el respeto y el cariño persisten de una manera muy particular. La historia de Anker es un recordatorio potente de cómo las relaciones de celebridades pueden convertirse en un espejo de nuestras propias esperanzas y deseos. Su romance, su ruptura y ahora esta profunda confesión de Kerem, demuestran que, más allá del glamour y la fama, hay seres humanos con sentimientos complejos, con amores que marcan y con procesos personales que trascienden la simplicidad de un titular. La línea entre su vida personal y su personaje público se ha difuminado de una manera casi sin precedentes, y esta confesión de Kerem es la prueba de que la autenticidad, aunque dolorosa, siempre resuena más fuerte. Es un acto de honestidad brutal que nos invita a reflexionar sobre el significado de las conexiones humanas profundas y el legado que algunas personas dejan en nuestras vidas, incluso cuando los caminos se separan. El futuro de Anker como pareja romántica sigue siendo una incógnita, pero lo que sí queda claro es que su historia, y particularmente esta última revelación de Kerem, ya forma parte de un legado imborrable en el corazón de sus fans y en la historia del entretenimiento turco. Solo el tiempo dirá si este eco constante se convierte en una melodía nueva o si permanece como una hermosa y profunda resonancia del pasado. En resumen, la confesión de Kerem Bürsin no ha sido una declaración cualquiera. Ha sido un eco profundo de sentimientos que muchos pensaban silenciados, una ventana a la complejidad de las relaciones bajo el ojo público y, para el fandom de Anker, una chispa que ha reavivado tanto la esperanza como la melancolía. Nos ha recordado la fuerza de un vínculo que, para bien o para mal, dejó una huella imborrable. Quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado en este análisis tan intenso y emocionante. Su pasión por estas historias es lo que hace que nuestro canal cobre vida. Ahora es su turno. ¿Qué piensan ustedes de esta confesión? ¿Les sorprendió? ¿Les dio esperanza? ¿Creen que hay futuro para Kerem y Hande? ¿O es esto una hermosa despedida? Déjenme saber todas sus teorías, sus sentimientos y sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Cada uno de sus mensajes es oro puro para nosotros. Si les gustó este vídeo, si les pareció intrigante y si, al igual que a nosotros, les dejó sin palabras, por favor, no duden en darle un me gusta gigante. Compartan este vídeo con todos sus amigos fans de las series turcas y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No querrán perderse nuestras próximas entregas, que les aseguro vendrán cargadas de más exclusivas y análisis apasionantes. Hasta la próxima, queridos amigos. Un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo.